Muy buenas noches, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo acá desde Moravia. Espero que esta cuarentena la estén pasando bien, por lo menos no salgan de sus casas y puedan repasar un poco la materia, que es algo que se debe tener siempre presente, especialmente ustedes que están en el último año. Un saludo para los 7P1, 7P2 y 7P3. Bien, jóvenes, el propósito de este pequeño video es que ustedes puedan lograr, una vez más, reforzar aquellos conocimientos, especialmente de lo que hemos estado desarrollando en el aula estas últimas semanas, lo que tiene que ver con la historia de Costa Rica, el periodo que comprende a partir de 1914, que es el periodo republicano, el cual lo hemos desarrollado en el aula. Ustedes saben muy bien que la Costa Rica de las primeras mitad del siglo XX es una Costa Rica campesina, una Costa Rica con un modelo de desarrollo económico conocido como el modelo agroexportador. Dicho esto, es muy importante tener presente que este modelo económico o este modelo de desarrollo económico de Costa Rica se basaba especialmente en la exportación de productos tradicionales como el café, el banano y la caña de azúcar. A este respecto, tengo aquí el libro de Iván Molina, que es un libro que lo hizo junto con Steven Palmer. En este libro, pues, se ilustra claramente lo que es la Costa Rica, la primera mitad del siglo XX, es de la Universidad de Costa Rica, y habla precisamente del café. Hay un dato muy curioso, muy interesante con respecto a esta parte. Por ejemplo, les voy a leer lo que dice en la página número 77. Dice en el capítulo 7, el libro de Iván Molina y Steven Palmer, Breve Historia de Costa Rica, dice, la diversificación y el conflicto y democracia en 1890 a 1930. Dice que la venta del café supuso casi el 90% del valor de lo exportado por el país entre 1890 y 1800, bueno, entre 1850 y 1890. El predominio del grano de oro sería desafiado por el banano, cuyo cultivo fue el resultado indirecto del auge cafetalero. ¿Okay? Esto lo dice el libro de Iván Molina, Historia de Costa Rica, y de Steven Palmer, un buen referente académico en lo que tiene que ver con la historia de Costa Rica. Otro que quería compartirles con ustedes, que es un libro muy importante, es este otro. Este es también de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Historia. Este es Crisis Liberal y el Estado Reformista, Análisis Político Electoral 1914, de Jorge Mario Salazar. Es este libro de la editorial de la UCR. Y un dato que me llamó muchísimo la atención referente al aspecto al aspecto político-económico de ese momento es el siguiente. Dice, en la página 39, bajo el subtítulo Papel de los sectores populares. En el contexto de una sociedad como la costarricense a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una economía dependiente y con el predominio de un Estado liberal oligárquico, los espacios políticos y sociales para la participación de los sectores populares, campesinos, obreros y agrícolas y artesanos eran realmente escasos. Es decir, la estructura política del Estado liberal costarricense, pese a su apariencia democrático, no permitía el acceso de los sectores populares y el bloque del poder en forma directa. Esto lo dice precisamente acá, esta primera parte del libro. Bueno, no se ve bien, pero así lo ilustra este pequeño libro, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy interesante que lo tengan presente, que la sociedad en ese momento no tenía acceso, especialmente lo que eran los campesinos, los artesanos, no tenía acceso a lo que era el voto. El voto fue algo que cambió en 1913 y en 1925 también cambia esa estructura electoral. Bien, vamos ahora a ver una pequeña presentación. Voy a darle compartir pantalla. Una presentación que pues evidentemente ya está hecha, pero podemos repasarla un poco. Esta es
Costa Rica en el periodo republicano, ya usted sabe muy bien que el periodo republicano empieza de 1914 en adelante. Ahí tenemos básicamente 1821, 1840, 1840, 1870, un cuadro donde están básicamente los periodos de los estados de Costa Rica. De 1821, Costa Rica sale de la independencia del Imperio Español, posteriormente con una economía totalmente campesina, posteriormente inicia su periodo de república libre e independiente para lo que es 1840, que llega pues obviamente las leyes de Braulio Carrillo y posteriormente de otros jefes de Estado, llegamos a los presidentes como José María Castro Madrid, y pues todos estos periodos, tanto en 1821 hasta 1940, podemos decir que Costa Rica es un estado totalmente liberal. Todavía no tenemos ese estado gestor o estado benefactor que se va a gestar a partir de 1949-1950, que es cuando ya Costa Rica inicia con ese proceso de estado benefactor y a cambiar esa estructura sociopolítico y socioeconómica de Costa Rica. Recordemos que Alfredo González Flores llega en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que Costa Rica no participó en la Primera Guerra Mundial, lógicamente, pero sí había efectos de índole económica para el país. Tanto las exportaciones bajaron dramáticamente, como lo hemos analizado y lo hemos desarrollado en el aula. Recordemos que la baja en las relaciones diplomáticas fue una consecuencia, bajó el precio del café, obviamente, igual que las exportaciones, subieron los productos, el precio de varios productos, también dejó de llegar al Estado el dinero que provenía de los impuestos, tanto del gobierno. Esto provocó un efecto de pobreza en el Estado, en el gobierno. Empezó a haber desempleo, falta de vivienda, especulación. Obviamente todo este proceso provocó obviamente una crisis económica generalizada a nivel nacional. Eh, También es importante tomar en cuenta el modelo económico, que como ya lo mencioné anteriormente, estamos hablando del modelo agroexportador, dicho modelo que se basa en la exportación de productos tradicionales como el café, el banano y la caña de azúcar, productos que sumamente fueron importantes. En el caso del café, ya ustedes lo vieron en este libro, ya ustedes saben muy bien que el precio del café constituyó en lo que fue la primera mitad del siglo XIX y parte del siglo XX, constituyó un 90% de las exportaciones del café. El sufragio antes de 1913 es muy importante tomar en cuenta que la parte electoral de nuestro país no era como lo tenemos en la actualidad, sino que el aspecto electoral ha ido cambiando, se ha ido modificando hasta llegar a las siguientes, básicamente a las siguientes reformas electorales. Por ejemplo, en 1913 se acepta que el voto sea directo, 1925 se acepta que el voto sea secreto y para 1949 ya se acepta que las mujeres logren ejercer su voto. De hecho, eso va a estar muy definido en la Constitución Política de 1949 también. Evidentemente, para 1914 el presidente fue Alfredo González Flores, ya lo hemos sabido, ¿verdad? Eh, un dato curioso, para que lo sepan, lo eligió la Asamblea Legislativa porque ninguno de los candidatos logró la cantidad de votos necesarios, ¿verdad? A pesar de que sí se convocaron a elecciones, sí hubo elecciones, pero ninguno logró la cantidad de votos requerida. Aparte de eso, el mundo estaba en la Primera Guerra Mundial, lógicamente nadie quería enfrentarse a ese desafío. Vamos con las reformas tributarias, o principales reformas de Alfredo González Flores. Durante el gobierno de Alfredo González Flores conocemos la famosa frase que el rico pague como rico y que el pobre pague como pobre, ¿verdad? Son frases muy importantes que enfatizan muy bien el enfoque del gobierno de Alfredo González Flores. Que el rico pague como rico y que el pobre pague como pobre.
Es muy importante también tomar en cuenta la creación del primer banco. Estamos hablando del Banco Internacional de Costa Rica, lo que hoy sería el Banco Nacional, con el propósito de poder impulsar la parte monetaria de nuestro país. Impulsar actividades productivas, contar con recursos económicos para mejorar la economía nacional, dinamizar la economía costarricense, es decir, que tenga más dinamismo esa economía, no que quede estancada, sino que tenga mayor actividad económica, establecer las juntas rurales hipotecarias, reducir los salarios. Esta última norma no fue muy popular debido a que a nadie le va a gustar que le reduzcan los salarios, sino más bien al contrario. Sin embargo, recordemos que Costa Rica está en una crisis económica producto de la Primera Guerra Mundial, así que el Estado necesita generar ingresos. A esto vamos a la reforma de catastro. Todos sabemos que las oficinas de catastros existen en las municipalidades y pues obviamente sirven para medir las propiedades de las personas y con eso cobrar los impuestos territoriales. La Ley General de Impuestos Directos, que son impuestos que se pagan por tener una empresa, un negocio, una propiedad, impuestos de las rentas, impuestos tributarios. Ok, hasta aquí entonces estamos viendo que el gobierno reformista de Alfredo González Flores tiene un enfoque tanto financiero como un enfoque meramente tributario. Recuerden que la idea es comenzar a generar mayores ingresos para el Estado. ¿Ok? Y obviamente la ley de impuestos sobre la contribución de obras públicas también se estableció. Fueron algunas líneas de trabajo del gobierno reformista de Alfredo González Flores. Y finalmente, lo que es la creación de la escuela normal para la formación de maestros, que creó el impuesto también sobre la cerveza como una medida de mitigación frente a la crisis económica, créditos agrícolas, bajar el salario, como ya lo acabamos de comentar. Y finalmente, para 1917, se le da un golpe de Estado. Quien le propina ese golpe de Estado a Alfredo González Flores es don Federico Tinoco Granados, que derriba a Alfredo González Flores del poder y toma él el poder estableciendo una dictadura de 1917 a 1919 aproximadamente. Tuvo efectos muy negativos para la economía costarricense también. Bien, básicamente jóvenes, esa era la idea, que ustedes pues pudieran establecer un poquito estas, estos conocimientos sobre lo que es el Estado, las reformas de Alfredo González Flores también, de un Estado que se empieza a modernizar poco a poco y a cobrar cada vez más validez la clase obrera y de esta manera también tomar en cuenta al ciudadano costarricense. El gobierno reformista de Alfredo González Flores podemos decir que fue el primer intento serio de poder ayudar, de que el Estado ayudara a la población costarricense. Ojalá que lo tengan presente y espero pues que repasen estos conocimientos. Posteriormente continuaremos repasando más. No olviden también el papel que tuvo el partido tanto reformista como comunista. Recuerden los líderes, en el caso del partido reformista de 1913, don Jorge Bolio. En el caso del Partido Comunista, Manuel Mora Valverde, figuras importantes dentro del aspecto tanto sociopolítico como también cultural, que evidencian esa necesidad de que el Estado vuelva a ver al obrero, vuelva a ver al campesino, vuelva a ver al obrero tradicional y que el Estado pues le brinde su apoyo. Poco a poco se va a ir configurando esa nueva sociedad costarricense para que al final dé luz a ese Estado gestor o ese Estado benefactor que contribuyó a crear ese perfil de la nueva Costa Rica que tenemos en la actualidad. Bien, jóvenes, espero que tengan un feliz día, una feliz noche y no se les olvide estos conocimientos. Más adelante podemos hablar de más historia con referente a las políticas de un Estado gestor. Y no olviden también las luchas feministas. El rol de la mujer fue importante. Recuerden que la mujer logra la aprobación de su voto en 1949. La constitución política es la que termina avalando y respaldando este voto femenino, cosa que no había en el pasado. Bien, jóvenes, que pasen una
una feliz noche y que pronto pues estaremos de vuelta viéndonos una vez más en el CINDEA República de Nicaragua. Muchas gracias y que pasen una feliz noche.